Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo tutorial donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del lenguaje de programación Swift versión 3. En esta ocasión vamos a seguir con el tema que habíamos comenzado la clase anterior, que era el tema de protocolos. Y en ese caso habíamos visto que un protocolo era una forma de establecer una especificación, un modelo, si lo queremos ver así, un plano de los elementos base que tendría que tener una clase o una estructura o una enumeración para poder decir que puede hacer cierto comportamiento. Un ejemplo de protocolo clásico es el protocolo de comparable, el protocolo de igualable, el protocolo de hashable o hashable, que se puede hacer un hash básicamente. Son distintos protocolos los cuales establecen los elementos que tienen una clase para poder decir que se puede hacer un hash, para poder decir que se puede hacer un ordenamiento, para poder decir que se puede hacer una comparación. Ahora bien, hasta ahora dentro de un protocolo podíamos poner lo que eran solamente propiedades o métodos, y en este caso vamos a continuar expandiendo un poco más eso, viendo cómo insertar, por ejemplo, inicializadores. Así que vamos a empezar con un ejemplo que puede parecer no muy útil, y de hecho es un ejemplo para ver cuál es la sintaxis, porque el resto es exactamente igual. Y de hecho, si recordamos, la sintaxis es prácticamente la misma que la declaración de una función en un protocolo. Entonces escribimos protocol, el nombre del protocolo, en este caso vamos a ponerle proto1, abrimos y cerramos llave, y dentro de este protocolo vamos a poner que tenga un inicializador, con lo cual la clase o la estructura o la enumeración que tome o se adapte de este protocolo va a tener que tener este inicializador sí o sí. ¿Cómo escribimos un inicializador? Exactamente igual como lo haríamos normalmente, pero sin el cuerpo. Entonces ponemos por ejemplo init, abrimos paréntesis, los parámetros, y en este caso como no va a tomar parámetros, ya que es un ejemplo y va a ser lo más simple que uno pueda, cerramos paréntesis y eso es todo. Init, abrimos paréntesis, los parámetros como lo haríamos normalmente en un método o en un inicializador, cerramos paréntesis y ya está. Ahora, ¿cómo podemos hacer de que algo se adapte a este protocolo? Al igual que lo hacíamos antes, poniendo dos puntos al lado del nombre y listo. Ahora bien, vamos a hacer una distinción. En el caso de las clases, al igual que había pasado con los inicializadores, que había una pequeña variación, en este caso también hay una variación. ¿Y por qué ocurre este cambio, por así decirlo? Por el hecho de que recordemos que las clases, al tener herencia, los inicializadores teníamos que garantizar de que en la herencia se preserven los inicializadores del padre y se preserven ciertos comportamientos. En el caso de las clases, si queremos que se ajuste un protocolo y el protocolo tiene un inicializador, tenemos que hacer algo como lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo. Ponemos class, la llamamos clase 1, ¿sí? Dos puntos, queremos que se adapte al protocolo 1, entonces ponemos proto 1. Abrimos y cerramos llave, y acá es donde vamos a tener que escribir los elementos para poder decir que clase 1 se adapta al protocolo 1. ¿Cómo hacemos eso? Declarar el inicializador. Pero acá hay algo importante. El inicializador en sí podemos, cuando lo escribimos dentro del protocolo, decir que sea por conveniencia o decir que sea designado. Y cuando nosotros lo implementemos tenemos que mantener eso, pero también la diferencia es que cuando nosotros utilizamos la clase y definimos la clase, en la definición tenemos que poner que sea un inicializador requerido. Es una obligación, ya que gracias a esto podemos garantizar de que se va a seguir respetando el protocolo en todas las herencias. Entonces ponemos en este caso required, como lo hacíamos antes. Después ponemos init, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y por ejemplo podemos poner en este caso un print. Ponemos print, que ponemos en el print, hola mundo, se está creando una instancia. Entonces si creamos ahora una instancia de la clase 1, ponemos en este caso let c es igual a clase 1, abrimos y cerramos paréntesis. Acá lo estamos inicializando, y si le damos a correr, vemos que dice hola mundo, se está creando una instancia. De esta forma nosotros podemos decir que creamos una instancia de algo, o podemos crear clases que se adapten a un protocolo, y es importante recordar que tenemos que poner la palabra clave required. Eso es fundamental. También podemos utilizar inicializadores por conveniencia, agregando antes de init la palabra convenience, como lo hacíamos anteriormente. Eso no va a cambiar mucho, de hecho, pero es exactamente igual. Ahora, ¿qué pasa si borramos, por ejemplo, clase 1 con su ejemplo y volvemos a escribir esto,
pero hacemos de que una clase hija herede obviamente una clase padre y a su vez se adapta al protocolo. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos ahora el protocolo proto1, hasta ahí no hay nada raro. Ahora creamos una clase, ponemos clase padre, abrimos y cerramos llave para empezar a escribir el cuerpo de lo que es la clase. En este caso la clase solamente va a tener un inicializador, que va a ser init, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave diciendo que el inicializador no haga nada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos heredar de esta clase? Ponemos clase hija, dos puntos, clase padre, con lo cual estamos diciendo que está heredando la clase hija de la clase padre, coma, y a su vez queremos que también se adapte al protocolo proto1, entonces ponemos proto1, abrimos y cerramos llave, y ahora ¿cómo tendríamos que escribir el inicializador? Porque vemos que proto1 dice que tenemos que tener un inicializador que no tome parámetros, y no es por conveniencia, perfecto. La clase padre también tiene exactamente lo mismo. Y recordemos que cuando nosotros heredamos o queríamos utilizar el inicializador de la clase padre, muchas veces usábamos la palabra clave override. Pero recordemos que por protocolo también tenemos que utilizar la palabra clave required. Entonces, ¿qué escribimos? Bueno, la respuesta es muy simple, combinar las dos cosas. Entonces escribimos required override init, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y dentro de la llave ponemos por ejemplo otro print que diga me olvidé de las comillas, ahí está, se está instanciando una clase. Ahora vamos a crear una instancia de la clase, ponemos let c es igual a clase hija, abrimos y cerramos paréntesis, y le damos a correr. Y vemos que tenemos, se está instanciando una clase, que es lo que obviamente deberíamos de esperar. Acá acabamos de lograr de que una clase, que la llamamos clase hija, herede de una clase padre que tiene un inicializador, que no toma parámetros, y a su vez se adapte a lo que es el protocolo proto1. Protocolo proto1 tiene un inicializador que no toma parámetros, la clase padre también tiene un inicializador que no toma parámetros, con lo cual en este caso no queda más que combinar todos los conocimientos que ya teníamos, lo que habíamos visto anteriormente sobre inicializadores y lo que habíamos visto en este episodio sobre cómo poner un inicializador en un protocolo y cómo crear una implementación de dicho inicializador. Y vemos que es required override. El required viene del protocolo, el override viene porque estamos sobreescribiendo el constructor del padre y el inicializador. Y además, lo que es el trabajo con inicializadores protocolo no es mucho más avanzado. Podemos crear lo que son inicializadores que trabajan de manera opcional, es decir, los inicializadores que fallan. Se puede hacer exactamente de la misma manera, con la diferencia que un inicializador que falla escrito en un protocolo, cuando nosotros lo implementamos puede no fallar. Tenemos por ahí esa cuestión, pero tenemos que asegurarnos de que no falle haciendo los unwrap correspondientes y cosas así. Pero tenemos la posibilidad, la idea es tratar de respetar lo posible. Si nosotros no necesitamos que falle, no poner que falle, pero obviamente depende de la situación. Otra característica que tienen los protocolos, que ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior, era que un protocolo es básicamente un tipo. Más adelante vamos a ver ejemplos de esto porque en realidad tenemos que ver lo que es delegación, lo que es el trabajo con extensión, que de hecho vamos a ver un ejemplo con protocolos de extensión y después vamos a ver el tema de extensión. Va a ser algo curioso, pero es medio mezclado el tema, así que no se preocupen, es bastante fácil de entender extensión. De hecho, extensión es un tema, si lo ponemos a comparar con protocolos, muy simple, no tiene gran complicación. Si sabemos cómo trabajar con una estructura o la sintaxis básica de una estructura, trabajar con una extensión es exactamente igual, es muy simple, no tiene grandes cosas. Y en este caso lo que estoy hablando de los protocolos como tipos, es que nosotros podemos utilizar los protocolos para decir que una clase, una enumeración, una estructura o lo que sea es de un tipo. Hasta ahora los tipos eran, por ejemplo, enteros, strings, listas, teníamos lo que eran diccionarios, después pasamos a crear nuestros propios tipos con, por ejemplo, un type alias, que en realidad es un sinónimo. Creamos nuestros propios tipos con estructuras, con enumeraciones, con clases, que ya eran formas más complejas. Y un protocolo también establece un tipo. Por ejemplo, veamos. En el caso de la clase hija, ¿de qué tipo es? Clase hija es de tipo clase hija, obviamente, porque ese es su tipo. Es de tipo clase padre también, porque está heredando
de lo que es la clase padre, pero también es de tipo proto1. Eso nos sirve, por ejemplo, cuando habíamos mencionado anteriormente, en el caso de querer decir de que una clase sea comparable. Por ejemplo, cuando trabajamos con números, nosotros decimos, bueno, el 2 es menor que 3. Perfecto, no vemos nada raro, para nosotros es natural, pero para la computadora no es natural. Entonces la clase lo que tiene es un protocolo en algún lugar, que es el protocolo de comparación, el cual toma dos números enteros y dice cuál es menor que otro. Es así de simple. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros creamos un objeto casa? Un objeto casa o una clase casa no podemos decir, bueno, esta casa es menor que esta otra casa. ¿Cómo medimos eso? Podríamos decir que una casa es menor que otra en base a la cantidad de pisos que tiene. Si una casa tiene un piso, es menor que una casa que tiene 2 pisos. O podemos evaluarlo en base a su costo. Y uno diría, ¿pero cuál es el criterio? El criterio depende del desarrollador. No es algo que uno diga, tiene que ser justo y algo así. La ventaja que tiene un desarrollador es que tiene que tomar ventaja y desventaja. Que tiene que tomar decisiones. Una persona normal, cuando no está acostumbrada a esto, diría, no, pero yo quiero que sea lo más justo a la realidad. Y muchas veces no es necesario. Hay detalles que son necesarios omitir e incluso el considerarlos complica mucho las cosas. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, personas, casas, perros, visto de una manera muy simple, no consideramos cada detalle. Simplemente consideramos lo que nos interesa tener almacenado. Tampoco conviene tener de más porque el grado de complejidad aumenta, la cantidad de memoria aumenta, los errores aumentan también. Entonces, cuanto más simple, mejor. Eso es muy importante. En este caso, los protocolos pueden establecer un tipo para qué. Por ejemplo, podemos almacenar una constante en una variable o en una propiedad, lo que es un valor de un protocolo. ¿Cómo es esto? Acá cuando estamos creando, por ejemplo, letC es igual a clase hija, podríamos decir que letC sea 2 puntos, es decir, de tipo proto1. Si le damos a compilar con command B, vemos que la compilación fue exitosa, no reporta error, y recordemos que Xcode reporta error de compilación cuando los tipos no coinciden. Entonces estamos viendo que letC, es decir, la constante C de tipo proto1, puede almacenar a clase hija, cuando dijimos que clase hija también es clase hija y también es clase padre. Pero podemos considerarla como un tipo capaz de almacenarse en una variable o en una constante o en una propiedad. También nos sirve de utilidad para tomar como parámetro una función o como valor de retorno una función. Podemos hacerlo. Recordemos que las funciones eran cosas que podían almacenar incluso hasta funciones o podían procesar funciones. Bueno, los protocolos también se los considera como tipo en ese caso. Con lo cual vemos que los protocolos cada vez tienen más utilidad. Y también lo podemos utilizar, por ejemplo, como elementos de arreglos, o también como lo vimos como lista, arreglo. En este caso la implementación es muy parecida. Vemos también en el caso de diccionario, de conjunto, podemos guardar lo que son cosas que se adapten a protocolos. Y de hecho en ciertos casos se requiere que se adapten a ciertos protocolos algunas cosas para almacenar de manera óptima en diccionarios y en conjuntos. Así que bien, vamos a borrar esto. Acá voy a hacer una pequeña trampa porque voy a hacer referencia al código de la clase anterior. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, scrollemos para abajo. Vemos que tengo parte del código de lo que habíamos visto la semana anterior. Borramos todo el resto, no me interesa. Y ahora vamos a ver, en este caso, para recordar que teníamos un protocolo que llamábamos generador de número aleatorio, al cual decíamos que tenía que tener una función random, la cual no toma nada y devuelve un double. Y después tenemos una clase LCG, que era un algoritmo de generación de números pseudo aleatorios, que se adapta al protocolo de generador de número aleatorio y funciona como lo explicamos en la clase anterior. Ahora bien, vamos a utilizar esta clase para explicar cómo hacer la conformación de tipos como lo describimos hasta ahora. Vamos a crear en este caso una clase, ponemos class. Y vuelvo a repetir, estas clases y estos protocolos los vamos a usar más adelante, por ejemplo, en delegación para simular un juego de dados y cosas así. Pero la idea es no hacer muy largo el episodio de hoy, así que vamos a hacerlo lo más corto posible. Entonces escribimos class dado, porque va a ser un dado, 2 puntos, abrimos y cerramos llave, y dentro de esto creamos, por ejemplo, una propiedad que sea let, la cual vamos a llamar caras, la cual vamos a llamar nCaras de tipo entero, y otra constante let que vamos a llamar aleatorio, que vamos a llamar generador, que sea de tipo, en este caso de qué tipo va a ser de tipo generador de número aleatorio.
generador número aleatorio. Y ahora vamos a crear el inicializador. El inicializador, como se estarán ya dando una idea para dónde va a ser init. Abrimos paréntesis, ponemos n caras, dos puntos int, coma, generador, dos puntos, generador número aleatorio. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave. Y adivinen qué, self.ncaras es igual a ncaras. Y self.generador es igual a generador. Y acá me acabo de dar cuenta que cometí un error. Puse un punto y coma en vez de un dos puntos. Listo, ya lo solucioné. Ya está solucionado. Y adentro de esto vamos a poner un método, el cual se llama func. Y vamos a ponerle como nombre en este caso tirar. Que no tome nada, es decir, abrimos y cerramos paréntesis. Ponemos la flecha de retorno. Y va a retornar un entero. Abrimos y cerramos llave y acá vamos a hacer una operación que puede parecer compleja, pero en realidad es bastante simple. Es return. ¿Return qué? Int. Abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Y dentro de los paréntesis del entero, porque acá vamos a convertir un valor que va a ser en punto flotante en un número entero. ¿Sí? Int. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro del paréntesis ponemos lo que es generador. Punto. Random, abrimos y cerramos paréntesis. Recordemos que generador era de tipo de generador número aleatorio. Y generador número aleatorio decíamos que teníamos que tener una función random. Perfecto, hasta ahí no hay nada raro. Entonces ponemos int, abrimos paréntesis, generador.random, abrimos y cerramos paréntesis. Y recordemos que random generaba un número entre el 0 y el 1 sin incluir. Entonces, ¿qué hacemos con esto? A ese valor que nos va a devolver la función lo vamos a multiplicar, es decir, ponemos el asterisco que es el operador de multiplicación. Ponemos ahora double. Abrimos y cerramos paréntesis. Y dentro de los paréntesis del double vamos a poner en este caso n caras. Finalmente, después de lo que es los dos paréntesis estos que nos quedaron al final, ponemos más 1. Y ahora vamos a explicar un poquitito qué es lo que acabamos de hacer. Bien, el protocolo y la clase que creamos en el episodio anterior no hay que explicarlos. Ahora, en el caso de la clase dado vemos que tenemos n caras, que es un número entero, y un generador que es un generador de número aleatorio. N caras nos damos una idea de lo que está haciendo es representar la cantidad de caras de un dado. Y uno diría, pero un dado tiene 6 caras. Depende, el dado normal con el que siempre jugamos, sí, son de 6 caras, pero existen de más caras. Entonces, ahí es donde tenemos la cuestión de, bueno, con esto estamos generalizando todos los dados que nosotros querramos. Los valores que va a tener un dado van a ser del 1 hasta el número de caras. Es decir, si un dado de 6 caras va a ser del 1 al 6, como un dado normal. El inicializador no tiene absolutamente nada raro porque lo que hace es tomar dos elementos y almacenarlos en las propiedades que definimos anteriormente. Y después tenemos la función tirar que no toma nada y devuelve un entero. Esa sí hay que explicarla. Hacemos un return de una conversión a entero que después le sumamos 1. A ver, veamos. ¿Por qué una conversión de entero? Recordemos que la función tirar devuelve un entero. Para operar con números enteros, los dos lados tienen que ser enteros. El 1 es un número entero. Ahora bien, generador.random, que es lo que tenemos dentro de la conversión a entero, es algo que es de tipo double, como podemos ver acá arriba. Como es de tipo double, al operar con otra cosa también va a ser de tipo double. Entonces un double no es un entero y hay que convertirlo. Entonces tenemos generador.random, llamamos a la función, y eso lo multiplicamos por la cantidad de caras pero convertido a double, porque la cantidad de caras era un entero. Y uno diría, ay, pero ¿por qué no pones que directamente la cantidad de caras sea un double? El problema con eso es que admitiría de que algún usuario o desarrollador no lo suficientemente iluminado crea un dado de 3,5 caras. Y eso no tiene sentido. Un dado tiene una cantidad entera de caras. No tenemos un dado de 5 caras y media. La cantidad de caras son 5 o son 6. No jugamos con esas cosas. Entonces tenemos que convertir n caras a double. Con lo cual, generador aleatorio o el generador .random multiplicado por la cantidad de caras va a dar un valor entre 0 y un número que no llega a la cantidad de caras. Es decir, en el mejor de los casos, o mejor dicho, en el caso más alto, si por ejemplo la cantidad de caras es 6, va a ser 5,90 y algo. Supongamos que es 5,999999 y así hasta el infinito. ¿Qué pasa cuando lo convertimos a entero? 5,99 se convierte a 5. Entonces, si generador random es 0, que es el valor mínimo,
va a devolver 0. Ahora, si es el máximo, que es 5,999999, va a devolver 5. Pará, y el dado tenía 6 caras, entonces nunca vamos a obtener el valor máximo. ¿Eso cómo lo solucionamos? Después de la conversión a entero, le sumamos 1. Entonces, el dado no puede tener la cara 0 porque no existe la cara 0, le sumamos 1. Y en el mejor de los casos, o en el caso más alto, va a valer 5, a lo cual le sumamos 1 y da 6. Entonces con eso nos garantizamos de que la cantidad, el número que retorne, esté dentro de la cantidad de caras disponibles, es decir, entre 1 y la cantidad de caras seleccionada. Vamos a crear un ejemplo para ver que este dado funciona. Ponemos, en este caso, por ejemplo, let dado 6 es igual a dado, abrimos paréntesis, ponemos en este caso n caras, 2 puntos, y que ponemos en este caso 6, un dado de 6 caras, coma generador, 2 puntos, y ponemos en este caso el generador que teníamos antes, que era el LCG, abrimos y cerramos paréntesis, cerramos el paréntesis del inicializador, y ahora si escribimos un bucle for, ponemos for, en este caso no nos interesa el valor, entonces ponemos un guión bajo in 1, punto suspensivo, y en este caso por ejemplo 5, abrimos y cerramos. Lo que estamos haciendo acá es decir que funcione o que haga 5 iteraciones y no nos importa el valor de la iteración. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Print de un string que diga el dado tiene el valor, operador de interpolación, y acá ponemos dado 6 punto tirar, abrimos y cerramos paréntesis y listo. Entonces, si le damos a correr a esto, vemos que dice, el dado tiene el valor 2, el valor 3, el valor 6, el valor 1 y el valor 4. Si le damos a correr de nuevo, vemos que es 2, 3, 6, 1 y 4. Nuevamente uno diría, pero este dado falla, este dado es mentiroso. No, el dado está funcionando bien. ¿Por qué en este caso no estaba dando un número aleatorio? Por la cuestión que recordemos que el generador de número aleatorio, que es algo que está tomando como parámetro el inicializador del dado, el generador de número aleatorio que estamos usando es el LSG, que no era aleatorio, es pseudo aleatorio. Recordemos la cuestión de la semilla y eso que hablamos en el episodio anterior. ¿Cómo solucionaríamos este tema de que el dado siempre da lo mismo? Y bueno, la idea sería utilizar otra clase que se adapte a lo que es generador de número aleatorio y que nos garantice de que el número que obtengamos es lo más cerca de algo aleatorio posible. O por ejemplo una variante del SG que tome como semilla la hora actual en milisegundos y cosas así. Con eso nos podemos hacer ese tipo de garantías. Pero eso está por fuera del alcance del episodio. Más adelante subo un video explicando cómo obtener realmente números aleatorios o lo más cercano a eso, el cómo leer del teclado, porque hasta ahora nosotros forzamos o hardcodeamos lo que supuestamente el usuario está ingresando, y hasta ahora no lo enseñé por cuestiones de que muchos empezarían a utilizar eso, y no es una mala idea utilizarlo. Pero por ejemplo el readline de Swift tiene la cosa de que devuelve un opcional, a veces que puede fallar, y para evitar ese problema de que hay veces que falla y cosas por el estilo, preferí no enseñarlo todavía, sino aprender la base bien y después dejar eso, que de hecho para el trabajo final va a ser necesario utilizar eso porque va a haber como una interacción con el usuario bastante interesante. Así que con esto vamos cerrando lo que es el episodio de hoy. Hoy lo que vimos en sí era el tema de inicializadores en los protocolos y vimos cómo los protocolos pueden ser utilizados como tipos. Esto también se adapta a lo que es el casteo. Tranquilamente, nosotros podemos hacer el casteo como lo hacemos antes. Recordemos cuando creamos una lista de objetos any o anyObject, que hasta ahí no tenía nada raro. Bueno, un protocolo también puede ser algo que podamos hacer la comprobación de si es del tipo del protocolo, lo casteamos al protocolo y cosas así. Nosotros podríamos haber agarrado la clase anterior, que ya la borramos, pero la clase que se adaptaba al proto 1, en este caso vamos a agarrar el ejemplo de LSG, que se adapta al protocolo generador de número aleatorio. Vemos que acá nosotros tenemos generador que es de tipo generador de número aleatorio y podemos hacer incluso la conversión de LSG a generador de número aleatorio. Si nosotros lo guardáramos en una lista de any, podemos elegir entre LSG o generador de número aleatorio como nosotros querramos. Así que con eso ya vamos cerrando el episodio. Espero que les haya gustado. No se olviden de comentar, suscribirse, compartir. Eso ayuda mucho. Dejar los me gustas, opinar. Eso ayuda mucho también. Es decir, si les gustó, si no les gustó, qué no les gustó, qué les gustó. Si se quedaron con alguna duda, se vale preguntar.
Voy a estar dejando también lo que es el ejercicio correspondiente a esta clase. Va a ser muy simple el ejercicio porque no hay mucho que ver, no se vio mucho. Ya cuando veamos delegación ahí pueden surgir ejercicios interesantes. Y si contamos todo el tema de protocolo tenemos ejercicios más interesantes aún. Así que con esto vamos cerrando el episodio de hoy y será hasta la próxima.